El tema nuestro es de uso de herramientas en giones, ¿verdad? Que son de la familia Ilobat. Puedes hacerlo grande, Yo, por favor, Daniel, Daniel. Hace grande la presentación. yo hice grande, no, no se ve grande. Está en esa parte que aparecen las diapositivas de un lado y la diapositiva grande del otro. Tiene que darle Si no, ya abajo. leí, yo los estoy. Ya le diste. Bueno, si no, continúa así. Ok. Bueno, mi compañero Jorge Zúñiga. Bueno, un poquito de información primero de los guiones, pero ya dijimos la familia. eh, Ellos se separaron hace como 20 millones de años según datos moleculares del resto de primates eh, de África. De ahí es el primer fósil, el más antiguo que se tiene de África. Y agrupa por lo menos 18 especies, ¿verdad? Los 4 géneros. Eh, Aquí tenemos, ¿verdad? El Ilobates lar. Y aquí tenemos la distribución actual, que es el sudeste asiático. Daniel, no se están corriendo las diapositivas, solo estamos viendo una pantalla del título. Ok, déjenme ver no sé, qué será. Tenés que darle abajo en el iconillo inferior derecho, le da clic ahí, aparece una pantallilla, ahí se hace grande y después usted con la flecha le va dando para abajo. Daniel, otra posibilidad es que toques con el clic derecho cada una de las diapositivas, También, así clic como derecho. estás, para que no perdas tiempo. Te vas a las diapositivas de la izquierda y le tocas con el clic derecho. Ahí. Ahí está perfecto. Ahí están ahí viendo. está. Sí, Sí, perfecto. ¿Sí ven? sí. Sí, sí. Bueno, lo que les iba a decir es que con esta imagen, que es de un fósil que descubrieron, un fósil de un molar que descubrieron en 2015 y que este año, creo que ahora en septiembre, lo describieron, ¿verdad?, como una nueva especie, como una especie fósil Capi ramnagarensis en India, y eso enlaza el fósil que había en China con el de África, y entonces ya se sabe con más certeza cómo migró hasta la distribución actual. Eh, los gibones, ¿verdad?, se encuentran en una posición filogenética intermedia entre los monos y los simios mayores, ¿verdad?, como los que estuvieron hablando los compañeros. Pero aún así, aunque están en esta etapa intermedia y pueden ser importantes en la evolución, ¿verdad?, cognitiva de nosotros, se ha ignorado en esos estudios. Ahí están viendo la siguiente. No, no se pasó. No se pasa, siguen y lo va a teslar pegado. Siguen y lo teslar. Sí. Vas a tener que hacer lo que te dijo Gustavo. Darle clic en hacerlo más Dale pequeño. otro clic, dale otro clic. Ahí Ahí, está. ahí está. Ahí están viendo hilobates. Ahí retrocedió. Sí, Ahí dale, ahora dale está otro. Sí, el fósil. siga, siga. Ahí tenemos, ok. Ahora sí. Sí. Desarrollo cerebral, dice ahí. Bueno, sí, ¿verdad? Tiene un cerebro grande como la mayoría de los primates en comparación. Un tamaño grande en encefalización con relación al cuerpo. Pero en el neocórtex y otras partes del cerebro son más o menos, son inferiores, pero bastante similares a los homínidos, pero sí superiores a los otros, como los rinos, ¿verdad? Eh, para, es decir, para este estudio hay que ver un poquito de teorías sobre lo que ha
se ha pensado hasta ahora, ¿verdad?, del desarrollo de la mente, que más o menos la actual explica que existen unos módulos ya insertos, digamos, dentro del cerebro, de la mente más bien, que vienen para ya lidiar con problemas específicos que se experimentaban en el pasado cazador-recolector. Algunos ya vienen activos, otros se activan durante el desarrollo de los individuos o se pueden activar en respuesta a estímulos. Más conocimiento enriquecería estos mecanismos y eso es lo que le da la complejidad cognitiva a la mente de los humanos sobre todo. Entonces, esta arquitectura parece que se empezó a desarrollar en los simios. Compartimos por lo menos ese principio, ya venía de ellos y habría que ver en qué grado los iones comparten también esta arquitectura. Una de las propuestas es la inteligencia técnica, que tiene que ver con los módulos correspondientes al uso y producción de herramientas. Estímulos complejos implican que se va a desarrollar va a haber un mayor desarrollo mental y se cree que esta inteligencia técnica es fundamental en el aumento de la capacidad del procesamiento cognitivo. Se han hecho experimentos, ¿verdad?, comparando con babuinos y con simios y macacos, y la respuesta en general es similar, aunque sí tienen una curva de aprendizaje mayor, pero ya aprendidos tienen patrones de respuesta similares. Parece que sí necesitan más entrenamiento o motivación o ambos. Hay unos factores, ¿verdad?, que pueden afectar esta curva, como la edad. Los más jóvenes tienen más tiempo, tienen más tendencias exploratorias, ¿verdad?, con los objetos, pero los adultos sí tienen una capacidad mayor de aprender nuevas habilidades o comportamientos y discernir características que puedan ser relevantes en los objetos. Y aquí tenemos una definición de lo que sería una herramienta. El uso de herramientas es ejercicio de control sobre un objeto externo libremente manipulable, con el objetivo de alterar las propiedades físicas de otro objeto, sustancia, superficie. Puede ser una herramienta usuario-organismo a través de una interacción mecánica, dinámica o mediante flujo de información entre el usuario de la herramienta y el medio ambiente u otros organismos. Igual, sí, creo que ahora sigue Jorge. Bueno, básicamente los registros que hay sobre el uso de herramientas en gibones son totalmente en cautiverio. Involucran estas tres principales cosas que se mencionan, por ejemplo, el lanzamiento de objetos intrusos, el uso de cuerdas para jugar y también que recogen agua con prendas y después las escurren para tomarla, ¿verdad? Adelante. Siguiente, Daniel. Bueno, sí, ya. Bueno, entonces, como se dice, los silobátidos no son usuarios comunes de herramientas, o al menos eso es lo que no se ha registrado, porque principalmente se sospecha que en su ambiente no tienen una necesidad de utilizarlas. Siguiente. Entonces, bueno, como se mencionó antes, la mayoría de los estudios se han dado en cautiverio y estas son como las 5 principales especies que se han estudiado, y Huluk Huluk va de primero porque más adelante veremos por qué esto es relevante. Siguiente. Bueno, uno de los experimentos que se ha conducido es que se utilizan rastrillos para jalar, ¿cómo se dice?, frutas o alimentos o otras recompensas, y en este caso, cuando el rastrillo está totalmente alineado con la fruta, como se ve en esta imagen, ellos suelen tener una gran capacidad de comprender la situación, y entonces básicamente jalan el rastrillo en la mayoría de las ocasiones y consiguen el premio. Siguiente. Otro experimento, lo que se probó es básicamente el rastrillo no alineado, sino que el rastrillo estaba a la par. En esta ocasión tuvieron una tasa de éxito bajísima porque no eran capaces de alinear el rastrillo con la fruta y entonces fracasaban rotundamente. Siguiente. Cuando tenían que discriminar entre 2 rastrillos, uno no tenía nada y el otro sí tenía fruta, realmente tenían una capacidad bastante alta de hacerlo.
y fueron capaces de hacerlo tras al menos 20 intentos, y estos son resultados muy similares a los que se han hecho o a los que se han obtenido con chimpancés en procedimientos o experimentos similares. Siguiente. Cuando hay miel, no sé si se ve el cambio, no me da el internet, creo. Cuando hay miel, lo que ellos hacen es que les dejaban un palito para que sacaran la miel y nunca fueron capaces de hacerlos. Uno lo logró hacer, pero fue porque el palito se cayó por accidente dentro de la tarra. Entonces, básicamente tampoco tuvieron éxito en estos experimentos. Siguiente. De todas las especies que usaron, Huluk Huluk fue con diferencia la que tuvo como más curiosidad y la que intentó más con repetitividad del experimento en sí, y también que tuvo un poco más de éxito. Sin embargo, no tuvieron demasiado interés, y aunque se aumentara el tiempo de exposición al experimento, no fueron muy exitosos en él. Y el último experimento... Jorge, te queda un minuto. Siguiente. Ok, siguiente. El último experimento que involucró el uso de una puerta movediza es que las hembras, que se ven en color claro en la imagen, acompañaban los cánticos sexuales con golpes repetitivos en la puerta y que tenían cierto acompañamiento. ¿Se desconectó Daniel? Parece que sí. Bueno, básicamente era eso. Tenían hembras en zoológicos y las hembras acompañaban los cantos reproductivos con golpes acompasados de la puerta. Entonces esto sí se podía entender como un uso de una herramienta. Entonces, a nivel de conclusiones, lo que se refería era que en general se necesitaba un periodo de aprendizaje para realizar las tareas de manera constante, que ellos no tenían como iniciativa propia generalmente para utilizar las herramientas, y que esto se podía deber a que ecológicamente no tienen necesidad de hacerlo en la naturaleza, principalmente por los hábitos arborícolas y de consumo de frutas que tienen. Y que los autores también concluyeron que generalmente la mayoría de los éxitos se debían a que tenían como un proceso de asociatividad entre una causa y un efecto básico de primer orden, es decir, con una consecuencia directa de lo que estaban realizando. Entonces se podrían aprender a usar herramientas si la motivación del ambiente es suficiente para obtener un premio, pero de momento parece que no hay una evidencia sustentable de esto, y usamos algunas referencias que igual las podemos hacer llegar. Generalmente involucran principalmente la tesis que hizo Cunningham en el 2006 y que hasta el momento es como la más completa que existe. Muy bien, se venció el tiempo. Preguntas. Vamos a comenzar con estudiantes. Elena. ¿Les hago una pregunta, ¿verdad? Sí, una pregunta corta. No sé, profe, todo quedó bastante claro. Bueno, Elena ya había participado. Vamos a dejárselo a Karina. Hello, Karina. Es que tenía el micrófono muteado. Bueno, sinceramente sí como que me perdí un poquito al inicio, pero bueno, la segunda parte sí me llamó más la atención, pero no entendí muy bien, digamos, como cuál era, bueno, no sé si fui yo, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo como real de hacer que ellos se sacaran la miel, y como de qué otra forma cree que pudieron haber logrado hacer que el animalito sí sacara la miel? El objetivo de eso era ver si ellos eran capaces de comprender que se podía utilizar el palito para sacar la miel, porque la mano no entraba a través del huequito de la caja. Entonces ellos tenían que usar el palito que estaba ahí disponible para poder sacar la miel. Y el objetivo era precisamente ver si tenían como la capacidad cognitiva de entender que podían usar el palo para ese fin, que sería como el darle un uso a esa herramienta. Lo que ellos sugieren es que tal vez con un poco más de tiempo de exposición ellos podrían haber logrado ese objetivo,
pero a mi criterio yo siento que también aparte de tiempo de exposición sería importante también ver si hay alguna otra forma de evaluar o de hacer un poco más visual el palito, porque en uno de los artículos que se mencionaba ahí o que usamos, se veía que ellos tenían como cierta preferencia usar herramientas muy visuales, muy vistosas, con muchos colores o con texturas rugosas. Entonces yo creo que también eso podría tal vez ayudar un poco a darles la motivación de que de verdad vean que el palito es algo que está ahí aparte y no es solamente parte del entorno, que ese es uno de los procesos principales del uso de herramientas, distinguir cuestiones del entorno también. Ok, una pregunta, Gustavo, ¿querés preguntar? Sí, es muy interesante este tema de los gibones porque se han utilizado muchísimo en cantos territoriales. Y hay un estudio, y yo no recuerdo, creo que fueron unos japoneses, que comparan a los tonos, los gritos, o no sé cómo se podría llamar, de los gibones con los sopranos humanos, incluso con una fisiología extremadamente similar, donde el sonido sale propiamente de la laringe. ¿Leyeron algo ustedes al respecto? No, porque el artículo que utilizamos, bueno, el que mencionamos del acompañamiento de la puerta, era más como de relacionado al gibón, utilizando la puerta como un acompañamiento al canto y no sobre el canto como tal. Ok. Gracias, Daniel y Jorge. Claro.